Situación económica en España y ahora les vamos a hablar, Jordi, por favor, de Islandia. ¿Y por qué Islandia? Porque la crisis financiera la han tratado de una manera diferente a la del resto del mundo. Para que solo tengan un ejemplo, van a castigar, en este caso, a los banqueros y a los altos cargos culpables de la situación económica del país. A principios de 2008 Islandia vivía su mejor momento. Islandia era un modelo de capitalismo vikingo, se le llamaba. Era un modelo en que durante los últimos 10 años ha aplicado más que probablemente ningún país del mundo y casi como el Chile de Pinochet, una política de desregulación, una política de privatización, una política de bajada de impuestos. En ese clima los bancos comenzaron a expandirse. Ahí nació iSafe, que conquistó sobre todo a ingleses y holandeses, hasta que la economía comenzó a tambalearse. En octubre de 2008, los tres grandes bancos islandeses colapsaron. Se habían hecho grandes internacionalmente, pero colapsaron todos al mismo tiempo. Londres y Ámsterdam devolvieron el dinero perdido a sus nacionales. Al mismo tiempo llegaron a un acuerdo con Reykjavik para cuadrar sus cuentas. Íbamos a seguir este acuerdo, pero el presidente de Islandia, de acuerdo con la Constitución, tiene que firmar toda ley nueva. Y si decide no hacerlo, hay que preguntar al pueblo, y eso es lo que pasó. Y dijeron no hasta 2 veces a pagar con su dinero la deuda de sus bancos, aunque con matices. Quieren que un tribunal decida sobre la obligación de Islandia. El proceso puede ser largo, como lo será la investigación judicial a la que se enfrentarán los banqueros, que podrían incluso ir a la cárcel, lo que convierta a Islandia en un caso insólito. Probablemente van a tener que pagar al final, pero han ejercido ese derecho que el ciudadano tiene de decir basta ya, de decir estoy indignado, de decir oiga, esto no puede ser. Revolucionario o no, es un ejemplo de democracia con mayúsculas. Pues en este instante ampliamos nuestra mesa de debate con 2 invitados para hablar de este asunto de Islandia. Se los voy a presentar enseguida. Son Kristín R. Ólafsson, corresponsal en España de la Radio Nacional de Islandia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Alicia Coronil Johnson, profesora de Economía en ESIC y medio islandesa. Me decía, sí, de madre islandesa y tú también eres islandesa. Exacto. Bueno, la primera pregunta que quería trasladarle, la primera a Kristín. Quizás últimamente se está hablando de revolución silenciosa islandesa, quizás puede ser algo exagerado, pero sí que en Islandia están tratando la crisis financiera de una manera diferente. Solo el ejemplo que poníamos antes de ver este vídeo que nos situaba en esta situación, culpar y poder juzgar a los banqueros y los responsables de la crisis es algo que no se ha hecho en el resto del mundo. Eso sí, ¿verdad? Eso quizás sea la revolución en cuestión. Hay un fiscal especial que está investigando toda la cosa, digamos, y todavía no hay imputados exactamente, pero han interrogado a varios banqueros y hombres de negocios, los han metido en la tren unos días mientras interrogaban, pero todavía no hay una acusación formal en ese sentido. También el Parlamento encargó una investigación muy exhaustiva sobre todo el tema, digamos, del colapso económico de Islandia, ¿no? Además, Alicia, los islandeses han rechazado, lo veíamos el otro día en las noticias en referéndum, precisamente pagar con dinero público la deuda que algunos de sus bancos en el año 2008, cuando sucedió la crisis y estalló la crisis allí, había contraído con algunos ciudadanos del Reino Unido, también con Holanda. ¿Es una lección de democracia, Alicia? Por el contrario, ¿es una actitud irresponsable? No, yo creo que es una lección de democracia y sobre todo yo creo que lo que ha querido hacer el presidente, aunque en un tiempo pasado cometió errores, ¿no?, porque ensalzó demasiado a los banqueros, ¿no?, el papel que estaban teniendo en el crecimiento económico del país. Creo que es una lección de democracia porque el presidente de la nación tiene muy claro que no se puede hipotecar el futuro de varias generaciones. Estamos hablando de un país pequeño donde en promedio cada islandés, niños incluidos, tendríamos que pagar aproximadamente 12.000 euros de nuestro bolsillo. Entonces, de ahí que el presidente decidiera hacerlo consulta, a través de una consulta, un referéndum, que por otra parte se ha hecho porque el propio pueblo, el censo,
recogió la suficiente firma, un cuarto del electorado, pidiendo ese referéndum. O sea que sí que es una lección de democracia. Jesús. Sí, bueno, a mí me parece, y enlazo un poco con el debate que manteníamos anteriormente, ¿no? Para mí la principal lección de Islandia es el primer ejemplo después del crash financiero en el que la política toma decisiones sobre los mercados. Igual que en la mayor parte de los países siguen siendo los sectores financieros los que imponen decisiones y políticas económicas, ¿no? Hay que recordar que es que en el 2008, solo en 2008 ya, la ONU seguía diciendo que el mejor lugar para vivir del mundo, el mejor país, era Islandia, ¿no? Todo eso se ha venido abajo. Yo pregunto, ¿creen los ciudadanos islandeses en la política? Lo digo porque un dato que me llamó la atención el otro día era 10 de los 63 parlamentarios irlandeses eran un ejemplo vivo de lo que fue la alegría financiera, ¿no? Tenían créditos por 10 millones de euros, solo 10 de ellos, ¿no? ¿La gente cree en la política en Islandia? La verdad es que hay una brecha bastante grande entre pueblo y parlamento. Se ve, por ejemplo, en precisamente la ley que permitía devolver los 4.000 millones del Icesave a los británicos y a los holandeses, pues el Parlamento lo aprobó con más de un 70%, o sea, buena parte de la oposición también dijo que sí. Entonces el presidente decidió rechazar esa ley, que es realmente el único poder que tiene el presidente, porque es jefe de Estado, no de gobierno. Y es una prerrogativa que solamente este presidente, de los 5 que ha habido, que la ha utilizado, y además 3 veces. También es un antiguo político, o sea, no sale de ahí. Pero desde luego hay el referéndum, y hay una participación alta, más de 70%, y el 60% de los votantes dice que no. Fernando. Sí, vamos a ver, Islandia es un caso muy especial desde el punto de vista económico. El tamaño del sector financiero llegó a ser 16 veces el PIB. Eso no tiene precedente en ningún país del mundo. Y eso era básicamente a través de la Icesave, que captaba depósitos por Internet. Y lo que estamos hablando es de los depositantes ingleses y holandeses, fundamentalmente, que no van a cobrar. Es decir, no son los acreedores, son los depositantes han cobrado de sus gobiernos, pero los gobiernos del gobierno inglés y del gobierno alemán y del gobierno holandés, efectivamente. Y por lo tanto, de lo que se trata es... Los holandeses intentan reclamar ese dinero. Pido un poquito de tiempo para poder acabar la frase. En fin, no te han quitado más que 3 segundos. Dicho eso, a mí me parece que ese tema no es único, lo vamos a volver a ver. Los griegos, los irlandeses y los portugueses no van a pagar la deuda. De hecho, la propia Unión Europea ha reconocido que a partir de 2013 el mecanismo de rescate es un mecanismo que incluye reestructuración de la deuda bancaria y, por lo tanto, gran parte de los acreedores, y por eso no están cayendo los diferenciales en Irlanda, en Portugal y en Grecia. Es decir, que yo creo que lo de Islandia me parece razonable. Alicia. Yo solamente quería corregirte con lo de que no van a pagar, sí que van a pagar. De hecho, las últimas declaraciones del presidente de la Nación es que el banco malo de Landsbanken tiene activos suficientes. Sí, perdona, sí los tiene. Capacidad para tener 160 veces el PIB. No, es que no era 160 veces el PIB, son 10 veces. Exacto, son 4.000 millones de euros. La deuda, eso es lo que hay que devolver. Y ahora mismo el banco malo, que se creó, una vez que se nacionalizó todo el sistema financiero, tiene activos suficientes para pagar, y de hecho el presidente ha dicho que se va a pagar en diciembre 9.000 millones de euros, en un primer plazo. ¿Cuál es el problema? ¿Y dónde va a sacar el gobierno el dinero para pagar? Porque tiene activos, ese banco tiene compañías, es que tienen compañías. Que lo van a vender. Exacto, van a vender los activos. No, no era un banco malo, era un banco bueno. En el momento que se hizo... problema financiero, ¿no? Bueno, en el momento que se hizo la nacionalización sí era un banco malo. Claro, es que hace ya 3 años. El problema fue que el gobierno británico intervino a los 2 bancos islandeses, a uno de ellos, a Landsbanken, le impuso la ley antiterrorista, puso al banco en la misma lista que Al-Qaeda, y de ahí el colapso, digamos, islandés, y el gobierno optaba en Islandia: o dejamos la economía caer, o los bancos, y dejamos que no cobren los holandeses y los británicos, que sí también sabían que estas eran unas cuentas de riesgo. Por eso me parece bien. Esther.
Hombre, a mí la verdad es que me parece muy positivo lo que ha ocurrido en Islandia. Hablabais de un ejemplo de democracia, pero antes del ejemplo de democracia que practicó el gobierno islandés llegó la rebelión cívica, que fue importantísima para que se tomase esa decisión. Vosotros vivís los dos en España. Lo que ha ocurrido en Islandia, ¿creéis que sería un escenario posible en España o en cualquier otro país de la Unión Europea donde los ciudadanos están asumiendo con mucha resignación el que estemos desembolsando dinero público para salvar la situación financiera del sistema bancario? Alicia decía que no con la cabeza. 300. Yo personalmente como española no lo veo, porque de hecho tenemos una importante tasa de paro ahora mismo en España, un 20% de la población activa, y aquí no hay ningún tipo de rebelión cívica, ni de manifestaciones, ni de nada. O sea, realmente yo creo que no le exigimos tanto a nuestros políticos y a nuestros agentes sociales como ha hecho el pueblo islandés. Realmente el pueblo islandés estaba muy enfadado y quería la verdad y transparencia, y por eso salió a la calle. Sí, yo solo por añadir un dato en esa línea, ¿no? Es que la banca islandesa, esos dos grandes bancos, es que llegaron a tener beneficios que eran 12 veces el PIB nacional. O sea, es que tiene que ofender muchísimo que al final te reclamen y digo, oiga, ponga usted 12.000 euros para resolver esto. No, hombre, vaya usted a la cárcel. La verdad es que todos estamos haciendo comparaciones con nuestros países, ¿no? Salvando cómo seríamos capaces de lo mismo. Y estamos realmente reconociendo el papel de esta revolución, de utilización de la política en el mejor sentido. Pero yo recuerdo, estuve hace 1 año y medio en Islandia. Un taxista me dijo, estábamos hablando de la situación, ¿no? Y lo he leído en varios sitios, ¿no? Que se ve que lo van propagando los taxistas. Me dijo, 30 saqueadores han dejado el país en la bancarrota. Eso es cierto, el titular es cierto, pero hay que mirar un poco atrás, en los 80, de regulación, cuando el dinero, el exceso y todos no solo iban a parar a los bancos y las grandes empresas, porque son 320.000 habitantes, sino también los ciudadanos que vivieron muy por encima de sus posibilidades, con segundas residencias, con